Él nos quiere hacer recordar con ella, nos quiere hacer recordar que solo tenemos esa salvación cuando nosotros estemos realmente entendidos y estemos conscientes de que la única salvación es Él, el Señor, y que no hay nada más, no hay otra cosa ni alguien más que nos pueda dar esa salvación. De hecho, la salvación por gracia ya la tenemos, pero la estamos descuidando, hermanos, estamos descuidando esa salvación. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo número 2. El mensaje lleva por título Descuidando una salvación tan grande. Hebreos capítulo 2. Capítulo 2, nada más, del verso 1 al verso 4. Sé que están un poco cansados, pero el Señor nos ha dado esa unción fresca el día de hoy para volver a recobrar esas fuerzas. Nos ponemos de pie, hermanos, para darle lectura a esta palabra del Señor, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer esta palabra. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén. Bien, hermanos. Vamos a hablar acerca de que estamos descuidando esta salvación tan grande que fue un regalo que nos dio el Señor. Él nos dio esta salvación sin merecerla, fue un regalo que nos dio. Sin embargo, hermanos, ¿qué estamos haciendo con esta salvación? Lo compararé cuando a nosotros nos dan un regalo en algún día especial y ese regalo nos lo entregó una persona a la cual nosotros estimamos mucho, queremos mucho, o significa algo esa persona para nosotros. ¿Qué hacemos con ese regalo? No lo cuidamos bastante, no tratamos nosotros de que nada le pase a ese regalo. No queremos que nadie lo toque, no queremos que ese regalo llegue a atrofiarse, a descomponerse. Cuidamos mucho ese regalo porque significa mucho para nosotros. Y eso que es un bien material. Desgraciadamente, en el ser humano hay un mal común en todos, que le damos mucha importancia, valoramos mucho los bienes materiales, pero las verdaderas cosas que debemos valorar y debemos dar importancia, no le damos ese valor. Por ejemplo, nuestra vida espiritual.
nuestra vida espiritual, muchos tal vez pensamos que no es importante. Y es por esa razón que el Señor pues ha dado esta palabra, porque Él conoce sus corazones, conoce a su pueblo, conoce a su iglesia y sabe que estamos descuidando esa salvación tan grande que Él nos ha entregado, que la estamos descuidando. En estos versos que están ahí, el primer verso dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, ¿qué cosas hemos oído? Todos llevamos aquí un buen rato, hablo de años, tal vez algunos más que otros, pero ya llevamos un buen rato. ¿Qué hemos oído? ¿Qué cosas hemos oído? Hemos oído el Evangelio, ¿sí? Hemos estado escuchando mucho de todas esas verdades, de toda esa luz que hay en el Evangelio para nosotros. Incluso también hemos escuchado enseñanzas sobre grandes peligros que tiene el creyente, y también hemos escuchado cómo podemos ser salvados de ellos. Y algunas veces, tal vez, no ponemos atención, por eso dice más adelante, atender con más diligencia estas cosas. Diligencia quiere decir tener responsabilidad, mucho cuidado, tener un corazón, un espíritu abierto para acoger estas cosas que estamos escuchando, estas enseñanzas. Nosotros escuchamos muchas predicaciones en el Instituto Bíblico, escuchamos también muchas enseñanzas, pero por un rato les ponemos atención, pero después ya no podemos nosotros, ya ni nos acordamos, ¿sí? Y no lo aplicamos a nuestra vida, todo esto que hemos escuchado, todo esto que hemos aprendido. No estamos poniendo atención con diligencia. ¿Por qué necesitamos nosotros atender con más diligencia a estas cosas? ¿Por qué, hermanos? Precisamente la razón es para que no nos deslicemos, para que nosotros podamos evitar ese deslizamiento. Vamos a aclarar qué quiere decir la palabra deslizar. Deslizar, podemos entender, moverse poco a poco, dejarse arrastrar con suavidad, evolucionar paulatinamente hacia una determinada actividad, forma de ser, postura ideológica, etc. Esto fue tomado del diccionario de la Real Academia. Esto es lo que nosotros entendemos por deslizar. Pero pasando esto al sentido espiritual, a nuestra vida espiritual, nosotros podemos ver que cuando una persona se empieza a alejar, lo podemos comparar como un barco que pues está amarrado al muelle, pero de pronto esos amarres se empiezan a desatar y el barco se va despegando del muelle lentamente, casi no se siente, es imperceptible, pero se va alejando del muelle este barco, se va alejando, y los resultados de este alejamiento del barco pues va a ser que va a estar en alta mar, tal vez se encuentre con una tormenta y se hunde el barco. Algo parecido pasa con los creyentes que en sus vidas están teniendo deslizamiento, ¿sí? Se van alejando poco a poco del Señor, se van distanciando, ¿sí? Y muchas veces este distanciamiento puede ser por cosas como, por ejemplo, que el esposo te haga que te alejes,
que la esposa haga que se aleje al esposo, los hijos, el trabajo, compañeros del trabajo, diversiones inclusive, hobbies que podamos tener nosotros que nos gusta practicar, compromisos que nos echamos sin saber que tenemos nosotros primeramente un compromiso más importante que es con el Señor, encontrarnos con el Señor. O tal vez un desinterés que ya estamos sintiendo por el Señor, nos estamos dejando ya, abandonando, ¿sí? Abandonando a lo que nosotros en nuestro juicio creemos que estamos haciendo bien. Y esto, hermanos, es muy peligroso, es muy peligroso. Por eso, la palabra de Dios nos enseña cómo nosotros podemos escapar de esto, cómo nosotros podemos salvarnos de eso. Vemos en el segundo verso, Hebreos, que dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Si ustedes van, por favor, a Éxodo, Éxodo número 23, verso 20-21. Éxodo 23, verso 20-21. Mandamientos finales de Dios: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará nuestra rebelión, porque mi nombre está en él. La palabra hablada, hermanos, por los ángeles ahí en el pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés, fue firme. Y él no perdonaba ninguna transgresión que se hacía. O sea, él daba la justa retribución o castigo que se merecía. Vemos que el pueblo de Israel en el desierto tuvo juicios muy tremendos, juicios muy grandes, por su rebelión, por su desobediencia. Hermanos, sabemos nosotros que nosotros hemos recibido más privilegios que el pueblo de Israel de aquel tiempo. Hemos recibido nosotros el poder ser bautizados en el Espíritu Santo, bautizados en agua, hablar en lenguas. Hemos recibido más privilegios del Señor. Entonces, nosotros hemos sentido la presencia del Señor, hemos sentido nosotros que el Señor ha estado con nosotros por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nosotros tenemos ese privilegio. Sin embargo, algunas veces parece que nos olvidamos de eso. Parece que nos olvidamos de todo lo que el Señor a nosotros nos ha dado, ha hecho por nosotros. Y la palabra del Señor es clara. Si al pueblo de Israel no se les perdonó, no escaparon a toda esa desobediencia, a toda esa rebeldía, ¿ustedes creen que nosotros vamos a escapar también cuando hemos recibido más del Señor? Mucho más. No quiero que tomen esto como una amenaza, sino es una advertencia que nos da el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos nos dan 5 advertencias. Esta es una de ellas, esta advertencia, en donde nosotros podemos ver que nuestro caminar está seguro con el Señor, que nuestro caminar
debe ser siempre con el Señor, porque es la única forma en que nosotros podemos continuar teniendo esa salvación. Después en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:2, ahí el apóstol Pablo nos dice: no os dejéis mover fácilmente. De 2 Tesalonicenses 2:2. Nos dice Pablo: no os dejéis mover fácilmente. Sin embargo, también parece ser que al cristiano no le gusta hacer caso omiso de esa advertencia, ya que se deja mover, permite fácilmente que otros lo muevan y lo saquen del camino. Y es precisamente lo que nosotros no debemos permitir. No debemos permitir que nadie nos mueva de donde estamos parados, de un lugar seguro donde estamos parados, que es el Señor Jesucristo. Este distanciamiento que se va llevando a cabo en el cristiano se va haciendo tan lentamente como, por ejemplo, el hecho de no estar un domingo en el servicio, que es un pasito de deslizamiento que estamos dando. Por algo se empieza, por algo chiquitito. A los jóvenes que estén en el internet antes que leer la Biblia, es otro pasito más de deslizamiento que están dándole, ¿sí? Alejándose del Señor. O poner primero un compromiso de diversión de paseo con los amigos, las amigas, o nosotros los adultos con el trabajo, con compañeros de trabajo, que antes que hacer una oración o leer la palabra de Dios. Ahí empezamos un pasito de deslizamiento. Empezamos. ¿Por qué? Porque vamos a razonar según nuestro juicio y vamos a decir, pues no, nada me va a pasar que hoy no lea la Biblia, nada me va a pasar que vaya yo a divertirme un rato, es sano. Acuérdense que dice la palabra de Dios que todo es legal, legítimo, pero no todo es edificante para nosotros. No todo te ilustra, no todo te edifica. Puedes hacer todo lo que quieras, pero de todo eso que quieras, no todo te edifica. Entonces, así empezamos el deslizamiento, hermanos. Y ustedes pueden observar en nuestro pueblo, sin que nos lo digan, nosotros podemos darnos cuenta que hay deslizamiento, que se está dando el deslizamiento, que hay distanciamiento ya con el Señor. Hay señales más específicas también de este deslizamiento. Dejar de leer la palabra de Dios, dejar de meditarla, dejar de asistir a la iglesia. Y poco a poco vamos alejándonos del compañerismo que debemos tener con los santos, no con los del mundo, con los santos. Esas son unas señales muy significativas que nosotros podemos analizarnos para tener un entendimiento de qué está pasando con nosotros. ¿Realmente estamos teniendo deslizamiento? ¿Estamos dejando que la palabra de Dios se llene de polvo por allá y no leerla, no meditar en ella? ¿Estamos dejando de asistir a la iglesia regularmente? Y ya no nos gusta el compañerismo con mis compañeros santos, con mis hermanos. Ya no me gusta mi compañerismo, ya no me siento a gusto. Mejor me voy
o mejor, pues busco otro tipo de compañerismo. Ahí empiezan, son señales bien significativas para darnos cuenta que ya empieza a haber deslizamiento en nosotros y nos estamos poco a poco alejando ya del Señor. Y empezamos con poquito empezamos, que a la larga todo esto se va haciendo más y más grande, más largo. Y cuando nos demos cuenta, después vamos a estar en medio de una tormenta. Y sabemos que los resultados que se tiene al alejarnos, al deslizarnos, va a ser que vamos a dar frutos negativos, porque estamos en medio de una tormenta, como el barco que está sin timón. No hay nadie que nos dirija. ¿Por qué? Pues el capitán se descuidó y dejó que el barco se desamarrara del muelle por negligente. Y eso es lo que pasa también con nosotros. En nuestra vida de creyente está habiendo negligencia. Y los frutos, los resultados, es que después vamos a entrar en problemas, viene uno, viene otro, problemas muy fuertes, y así, y vamos a estar hundidos. Pero hermanos, la misericordia de Dios es tan grande, el amor que nos tiene es tan grande, que Él te dice, si fallas, arrepiéntete de corazón. Si sabes que estás fallando, arrepiéntete de corazón. Y si has caído, levántate y sigue firme. Porque Dios, el Señor, no quiere que nadie esté postrado, que nadie esté tirado como un guiñapo, que nadie esté así. Y Él está esperando que si nosotros nos hemos deslizado, o por lo menos estamos pensando deslizarnos, como acostumbran algunos hermanos a pedir permiso y a decir, hermano, me voy a ir de vacaciones un mes al mundo y después regreso. ¿Va a regresar ese hermano? Hermano, difícilmente, a menos que el Señor tenga tanta misericordia y lo ayude a levantarse y ponga en su corazón un espíritu de arrepentimiento sincero. Hay peligros que nos señala la palabra de Dios. 9 peligros que están por ahí y que ustedes van ahorita a ver. Ahí les puse las referencias bíblicas. Quiero por favor que me ayuden. Es necesario que leamos estos peligros por si no sabíamos o por si alguno se nos ha olvidado. En 2 de Corintios 10:18 y en 2 de Timoteo 2:15. Sí, es 18. Si alguien lo encontró, le puede dar lectura, por favor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ahora 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El segundo peligro que tenemos, Lucas 20:34 al 36. Jóvenes, ayuden a la lectura. 20, Lucas 34, 36. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir,
pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero, Hasta 36. Tercer peligro, segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuarto peligro, Romanos 2:4-11. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, 2:4-11. o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Sí, al 11. Primera de Tesalonicenses 1:10. Ya, primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús que nos libra de la ira venidera. 1:10 11:18 Apocalipsis. Y se airaron las naciones y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle galardón a sus fieles. Quinto peligro. Estamos en Mateo 13:40-43. Mateo 13:40-43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Sexto peligro está en Mateo 25:30. Y al siervo inútil, echadle de las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El séptimo está en segunda de Tesalonicenses 16, 1:6-10. Segunda de Tesalonicenses 1:6-10. Uno dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a nosotros que nos atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El octavo está en primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no nos apartemos de él, avergonzados en su venida.
y en Lucas 16, 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Es la historia del rico y el Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en sus senos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas vienen, óiganlo. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El último peligro, Apocalipsis 20, 12, 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, del Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, fue el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros de sus obras. Y el mal entregó a los muertos que habían en él, y la muerte, y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno por sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego, y esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Resumiendo, hermanos, todos estos peligros es que nosotros tenemos el peligro de ser desaprobados por el Creador, que nos ha dado vida y un propósito para nosotros. Podemos también tener ese peligro de no ser tenidos por dignos de la resurrección de los justos. El peligro de ser condenado en el juicio final. El peligro de ser blanco de la ira divina. El peligro del castigo eterno en el infierno. El peligro de estar encarcelado eterno en prisiones, en oscuridad, de ser consignado eternamente a las tinieblas de afuera. Y el peligro de ser separado para siempre de la presencia de Dios. Además, el peligro de cargar con culpas y vergüenzas por toda la eternidad. Y por último, el peligro de la segunda muerte, de la cual no habrá nunca resurrección alguna de ninguna clase. Estos son los grandes peligros en que nosotros estamos alrededor de ellos, y que el único que puede darnos la salvación a estos peligros, el único que puede alejarnos de estos peligros es el Señor. Pero nosotros debemos estar amarrados a Él, no debemos soltarnos a Él, porque el hecho de soltarnos a Él es como si nosotros le estuviéramos diciendo: yo me sé cuidar solo,
yo voy a hacer lo que yo creo conveniente para mi vida. Lo estamos rechazando. Estamos diciéndole, pues yo de aquí en adelante yo voy a hacer lo que yo quiera. Acuérdense que Él es nuestro pastor, Él es el que dirige nuestra vida, Él es el que nos señala qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Él es nuestro capitán, Él es todo para nosotros. Entonces todos estos peligros son reales, hermanos, porque hay creyentes que ven estos peligros o ven todo lo que dice la Biblia como si fuera algo imaginario. A ese nivel lo toman como algo imaginario. Sin embargo, recordemos que hemos tenido enseñanzas pasadas en el Viejo Testamento, por ejemplo, en la era del patriarca Noé, que nadie le creía que iba a llover, el diluvio, nadie le creía, todos los de esa generación se burlaban de él. Entonces, él estuvo diciéndole 120 años predicándoles que se prepararan porque iba a llover, iba a haber un gran diluvio, y no le creían. Tal vez ellos imaginaban nada más que Noé solo inventaba o que estaba loco, pero la realidad es que sí fue real. ¿Y cuánta gente murió? ¿Cuánta gente se salvó? Solo 8 personas. Entonces, hermanos, pueblo de Dios, Él nos está advirtiendo que hay todos estos peligros, que estamos expuestos a estos peligros si nosotros no caminamos con un corazón de verdad, con un corazón sincero, que nosotros estamos buscando otro caminito y no seguir el camino de Él. Entonces ahí es donde empezamos a deslizarnos, a buscar veredas más cortas, más estrechas, por donde podamos nosotros pasar rápido, o veredas donde podamos encontrar cosas que nos divierten a nosotros, que para nuestra vida, que no sea tan aburrida, como muchos creen que la vida del cristiano es una vida aburrida. Y esto, hermanos, viene a afectar toda nuestra vida. Ustedes recordarán pues lo que le sucedió a Haití, ¿verdad? Con ese terremoto que hizo. Yo escuchaba en los medios de comunicación y tal vez algunas veces los cristianos pensando o argumentando por qué le pasó todo eso a Haití, calificando este pueblo de Haití como un pueblo perverso, como un pueblo que pues hace muchas cosas desagradables delante de Dios, como es la brujería, y que muchos califican que pues fue un juicio y que estuvo muy bien merecido. Pero hermanos, no olvidemos que en todo el mundo se está viviendo una vida de perversidad, una vida no agradable a Dios, y que nosotros estamos aquí todavía en este mundo y de alguna manera participamos y estamos siendo afectados. Por ejemplo, todos saben que hoy la juventud en pleno día están drogándose cuando hay niños alrededor, gente de los cuales ellos ni les importa cubrirse. Cuando vemos que hay tanto homosexualismo, cuando vemos que hay tantas mujeres que abortan como si fuera un deporte abortar, cuando vemos niñas pequeñas de 12, 13 años de embarazarse, estamos igual que Haití, estamos en un mundo, en un país perverso, todo el mundo. Pero todo eso viene a causa de los deslizamientos, porque empezamos con un pasito, después dimos 2, pero los pasitos son para atrás, regresamos otra vez al pasado, a nuestra vida que era antes. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos bien metidos ahí y ya no podemos, o no encontramos ya cómo salir de ahí. Si es que en algún momento recapacitamos, pero no olvidemos que el Señor es misericordioso y todos podemos tener oportunidad de arrepentirnos, pero con un corazón sincero,
y llegar otra vez a sus pies de Él, llegar otra vez a esas amarras que es el Señor Jesús. Amén. ¿Sí? Nuestra alma es como el barco que se deslizó, pero ese barco tiene que regresar otra vez con el Señor. Pero es responsabilidad de nosotros, por eso dice la palabra, que cuidemos con diligencia las cosas que hemos oído, las cosas que hemos escuchado, que con diligencia, que atendamos todas esas cosas, ¿sí? Con mucha diligencia, para que no nos deslicemos. Es la verdad, la luz, todo está en la palabra del Señor, en este libro. Nosotros sabemos las consecuencias que vamos a tener si nosotros nos alejamos, aunque sea un poquito del Señor, sabemos las consecuencias que pueden ser terribles para nosotros. Pero hermanos, el Señor solo trata de advertirnos que nosotros podemos estar en peligro y que si no nos hemos dado cuenta, empecemos a meditar en nuestra vida. Empecemos a meditar realmente qué estamos haciendo. ¿Estamos caminando firmemente con el Señor? ¿Estamos nosotros bien agarrados a Él? ¿O viene un viento y nos mueve fácilmente y nos vamos alejando? Y esto, hermanos, es una palabra que desde hace tiempo, pues, yo venía sintiendo. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué está pasando? Y Él señala salvación y deslizamiento. La salvación la tenemos regalada por gracia por Él. Pero si nosotros nos alejamos de Él, ¿qué va a hacer de esa salvación? Estamos descuidando ese gran regalo que Él nos dio. Cuando es lo más importante que tenemos en nuestra vida, la salvación que Él nos ha dado. Entonces, hermanos, ruego al Señor que en esta ocasión ustedes estén escuchando todas estas cosas con diligencia, con más atención, y que recapaciten, me incluyo yo también, porque no estoy exenta, nadie está exento de deslizarse, ¿sí? He tenido conocimiento de muchos ministros, de muchos cristianos que se han deslizado poco a poco y que han hecho de su vida un tormento. Entonces todos estamos expuestos a deslizarnos, pero todos sabemos la verdad aquí, todos sabemos que hay peligro si nosotros empezamos a deslizarnos, todos lo sabemos, porque tenemos la verdad que es el Señor Jesucristo, su palabra que está aquí, es la luz que Él nos está alumbrando aquí. Y así como esta mañana Él nos regaló estos nuevos cantos, Él nos quiere regalar otra vez una oportunidad más. Sabemos que estamos fallando, sabemos en qué estamos fallando. Entonces reconozcamos, hermanos, y pidamos perdón, vayamos a la cruz y pongamos un corazón arrepentido para que Él vuelva otra vez a poner en nuestro ser esa hambre y sed de Él, y nuestra alma vuelva otra vez a agarrarse a Él, a sus amarras, que solo es Él. Ahí estamos en un lugar seguro con Él y nadie más nos puede cuidar mejor que Él, nadie más nos puede dar esa salvación más que Él. ¿Quedó entendido, hermano? No descuidemos nuestra salvación, así como cuidan sus regalos hermosos que les da el novio, la novia, el amigo, el esposo, la esposa, así cuiden su salvación, hermano.